Bueno, reciban un cordial saludo, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a hablar hoy sobre la NIC 32. No vamos a estudiar la profundidad, no vamos a leer todos los párrafos. Lo que quiero es hacer una pequeña guía de cómo leer la norma, cuáles párrafos importan y tal vez hacer zoom en algunos párrafos en específico. La NIC 32 trata sobre instrumentos financieros. Es una norma un tanto olvidada. Ya viene desde las versiones anteriores de las normas y demás. Está redactada muy a las versiones viejas tipo NIC 20, NIC 26, que eran como ejemplos, fundamentos, y por ahí en el fondo hay principios, pero son guías y principios, pero no se entiende muy bien qué parte era guía, qué parte era principio y qué parte era norma. Um, la NIC 32 está para revisión, está entre los ciclos de revisión. Va a haber una reforma importante en la norma, pero bueno, hoy esto es lo que tenemos y creo que en los próximos 4 años mantendremos lo mismo. Sé que es una norma difícil de entender. Recuerdo cuando estaba joven y viajaba en el bus estudiando y le daba y no la entendía. Pero bueno, quería hacer una guía precisamente por eso, porque es una norma compleja. Habla sobre instrumentos financieros. Es una norma hermana y antagonista a la NIF 9. La NIF 9 nos dice cómo contabilizar los instrumentos financieros desde la perspectiva del tenedor, y la NIC 32 está más enfocada en la perspectiva del emisor. También existe la NIF 7, que trata sobre información a revelar. Aquí no vamos a ver información a revelar. Y extrañamente, como les digo, esta norma es un Frankenstein. A partir del párrafo 42 de la norma cambiamos de tema y ya no vamos a hablar del emisor, sino que vamos a hablar de compensación de instrumentos financieros. Cuando compensa un activo con pasivo, etcétera. Algo vamos a tocar en el video, pero ese no es el foco. De último, de instrumentos financieros, queda la NIC 39 todavía viva, la parte de derivados, y por ahí queda una que otra SINIF, una cosa así. Vamos a comenzar. Um, bueno, el objetivo de la norma es establecer los principios para presentar. Cuando habla de presentar, ahí es donde les digo que tiene que ver con el emisor, porque trata la presentación del emisor para saber si el instrumento que estoy emitiendo es un pasivo o es patrimonio. Y en algún momento habla sobre la clasificación de intereses, dividendos y demás. Si usted es un contador no tan instruido en la norma, hay una advertencia importante que tengo que hacerle, y es que si bien puede ser que en la parte legal diga que un instrumento es pasivo o diga que un instrumento es patrimonio, eso no necesariamente es así en el mundo contable. Eso lo vamos a ver más adelante en un párrafo en específico que nos va a decir, como a lo largo de todo el cuerpo normativo de la NIF, que siempre va a estar por encima la esencia, la representación fiel, que la forma legal. Entonces, como advertencia, van a encontrarse casos donde hayan acciones preferentes que tienen el título acciones. Entonces uno piensa acciones patrimonio, pero que en la práctica no son parte del patrimonio, sino que son pasivos. Como incluso hay algunas excepciones de instrumentos que serían pasivos, pero se pueden presentar como patrimonio. Entonces vamos a tener aquí un mix de muchas cosas, un mix de muchos conceptos y demás. Pero empecemos. Los objetivos son simples. Luego está el alcance, donde nos dice que no va a aplicar para las participaciones en subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos, porque ya hay normas para eso. Tampoco va a tratar los temas de beneficios a empleados, porque hay una norma para eso. No va a tocar el tema de contratos de seguro, porque hay una norma para eso. Y tampoco aplica para pagos basados en acciones, porque hay una norma para eso. Bueno, simple. Ok, estos parrafitos del 8 al 11, me parece, al 10, son parrafitos que habla de instrumentos que son para comprar partidas no monetarias y que se liquidan en efectivo. Ya habíamos hablado, hay un video específico de estos párrafos, pero en general son párrafos hechos para darle sustento normativo a la contabilización de derivados.
Cuando dice comprar una partida no monetaria, que viene por acá, existen diversas formas de contrato de venta, partidas no financieras, pero no financieras, está hablando de un commodity, ¿ok? Y entonces ahí habla de cuando se liquidan por el neto, cuando no se liquidan por el neto. También deja abierta la posibilidad de... Segundo. Sobre la excepción de uso propio, recordemos la excepción de uso propio, igual hay un video para eso, voy a dejarlo adjunto, entonces me voy a brincar estos párrafos que ahorita no son importantes. Y una sección de definiciones. En estos párrafos es donde la norma, la NIF completa, en algún momento me define qué es un instrumento financiero. En síntesis, un instrumento financiero es un instrumento, un contrato, tiene origen contractual, recuérdenlo, vamos a hablarlo más adelante. Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una de las entidades y a un pasivo financiero en otra, en la contraparte. Y entonces por esto vamos, y a veces cuando hablamos de instrumentos financieros pensamos en bonos, acciones, instrumentos híbridos, opciones, cosas extrañas. Pero no, una cuenta por cobrar es un instrumento financiero. Por eso la pérdida de incobrabilidad se trata en NIF 9, la norma de instrumentos financieros. Porque la cuenta por cobrar me genera a mí un derecho, un activo para cobrar, y mi contraparte genera una cuenta por pagar, que a su vez es un pasivo financiero. Entonces veas que cumple con la definición. Es un contrato, porque cuando yo hice el contrato con el cliente, seteamos un acuerdo verbal o físico, digamos, por escrito, y ese contrato da un activo a una parte, que soy yo que tengo la cuenta por cobrar, y un pasivo a mi contraparte, que tiene la obligación de pagarme. Entonces, hay otros ejemplos, como por ejemplo, un contraejemplo, algo que no es un instrumento financiero, es típicamente el oro. El oro, si bien es un bien preciable, que incluso tiene cierta es bastante intercambiable en el mercado. Se podría hablar un poquito de la fungibilidad del oro, si lo derretimos, si lo acuñamos en moneda, lo que sea. Pero bueno, hoy en día el oro no es una moneda de fácil tránsito. Entonces no cumple ni con la definición de efectivo. Y a la hora que llegamos aquí a instrumento financiero, bueno, si yo tengo oro, yo tengo un activo, pero no hay nadie en el mundo que tenga un pasivo. No tiene un pasivo financiero. Sí, existe una obligación que yo tengo, que los demás tienen respecto al derecho de propiedad privada mío, de que no me pueden llegar a quitar mi lingote de oro, pero eso es otra cosa, eso no es una obligación financiera, es una obligación de otro aspecto, de otro ámbito. Entonces, dado que no existen obligaciones del tercero respecto al lingote de oro que yo tengo, porque en esencia es mío, no cumple con la definición de instrumento financiero, entonces el oro no es un instrumento financiero y se contabilizará de otras maneras. Ok. Igual pasa, por ejemplo, con el tema de las criptos, que están ahora tan de moda. Una criptomoneda pasa igual que el oro. Yo tengo lo que en esencia pareciera un activo, porque el mundo reconoce que eso se transa, y en la medida que se transa significa que es un activo. Es párrafo 16 de la NIC 38. Pensando en intangibles. Sería un activo que no es financiero. Ya vamos a ver por qué no es financiero, pero no es financiero, ¿por qué? Porque no hay una contraparte que tenga una obligación conmigo. Si yo tengo Bitcoin, son míos y punto. Nadie tiene obligación respecto a mí. Entonces, por eso, Bitcoin no es un instrumento financiero y les aplicará principalmente la NIC 38 intangibles, muy posiblemente fundamentado en esto de que se transa en el mercado. Y en algunos casos puede aplicarse la NIC 2 como inventario, en el sentido de que es una especie de como de metal precioso que tengo para negociar, una cosa así, por ahí un campito. Listo, cerramos definición de instrumento financiero. Luego vienen dos definiciones que empiezan fáciles pero se complican, que es la definición de activo financiero y la definición de pasivo financiero. En la definición de activo financiero me dice que el efectivo, ya punto, el efectivo es un instrumento financiero, no hay mucho que pensar. Aquí se espera poner a pensar, bueno, pero ¿cuál es la parte de pasivo? Bueno, dependiendo, porque si es el dinero depositado en un banco, eso genera un pasivo financiero en el banco respecto a mi activo que tiene mi cuenta corriente. Si es dinero en monedas que tengo yo, bueno, el pasivo financiero lo tendría básicamente el Banco Central que emitió ese título y dice que tiene valor, y el que quiera reclamarle, vaya y reclámele a él. Entonces, digamos, si existe en teoría un pasivo financiero.
Entonces cumple con la definición. Luego dice instrumentos de patrimonio de otra entidad. Hemos hablado mucho de instrumentos financieros que crean activo en un lado y que en la otra crean pasivo, pero también puede crear instrumento de patrimonio. Entonces, si yo tengo acciones de una empresa, yo tengo el activo que poseo, que son las acciones, y esa otra empresa tiene patrimonio. A la hora de emitir esas acciones, emitió patrimonio. Cumple, check. La A y la B sencillísimas, efectivo y acciones. Luego dice un derecho contractual. A, recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. El ejemplo ya lo vimos, cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar es un derecho contractual a recibir efectivo o otro activo financiero, digamos que me van a pagar, no sé, con títulos o lo que sea. O digamos, en opción B, que dice un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad. Y básicamente es alguna negociación donde yo asumo una deuda, pero usted me paga un monto más grande, digamos. Yo asumo una deuda de 50, pero usted me paga 100. Entonces, en esencia, yo tengo un activo de 100, una cuenta por pagar de 50, y la otra contraparte, con la que me debe los 100, tiene una cuenta por pagar de 50 para mí. Listo. Y llegamos al punto D. Les decía, el A y el B sencillísimos. El C se complica por las palabras que usa, pero en síntesis es sencillo. Llega el D. El D es un poquito más complicado porque dice, vamos a leerlo con tranquilidad. Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad. O sea, alguien me va a pagar con acciones mías, básicamente. No sé en qué momento, o sea, es difícil imaginarse esa transacción como activo financiero, pero puede pasar. Y dice, y que sea, opción A, un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir. Por eso les digo, desde la perspectiva activa está extraño porque aquí está obligada, debería decir está en el derecho a recibir una cantidad variable. Esto de cantidad variable es importante, de sus instrumentos de patrimonio propios. Aquí esto de no derivado y cantidad variable es fundamental porque básicamente me deben $100 y me lo van a pagar con X cantidad de acciones que sumen $100. Pero en esencia lo que me deben son $100, no me deben un número de acciones. Eso es lo que cambia, por eso es que es no derivado, porque no está vinculado al subyacente del precio de la acción, sino que ya está vinculado más bien a los $100 que ya están definidos que me deben. Es un poquito complicado, en otro momento podemos ampliar. La opción B, que les digo que es súper complicada también, es que más bien el instrumento sí es derivado, y como si es derivado, entonces más bien me van a liquidar una cantidad, perdón, como es derivado, dice que liquidado de forma distinta de un importe fijo por una cantidad de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Entonces es un derivado que no esté vinculado a mis propias acciones, ¿ok? Básicamente, porque si está vinculado a mis propias acciones, más bien sería patrimonio. Esa es la definición de activo. La de pasivo es casi que un espejo, excepto que no hay efectivo. Aunque recuerden que cuando uno sobregira una cuenta bancaria, el sobregiro es un pasivo. Entonces, en teoría el pasivo, el sobregiro es el espejo. El pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo. Eso sería una cuenta por pagar, como dice Silvestre. O de entregar una combinación de activos y pasivos en condición desfavorable. Una cuenta por pagar ahí medio estructurada. O B, vean que aquí viene la obligación contractual, pero no viene esta parte de un título de patrimonio de otra entidad. Porque ¿qué motivo tendría yo para tener en mis pasivos un título de patrimonio de otra entidad? Eso no tendría sentido. Lo que sí puedo tener es un derivado asociado a los títulos de patrimonio de otra entidad, que es lo que dice aquí el B, un título, un instrumento derivado que no tiene que ver con mis propios títulos de patrimonio, o una obligación de sí, de pagar títulos propios, instrumentos de patrimonio propios míos, pero no es una cantidad fija de títulos, sino que más bien los títulos van a variar en función del monto que tengo que pagar. Y por tanto, en esencia, lo que tengo es un pasivo. Que lo vaya a liquidar con instrumentos de patrimonio es otra cosa. Hoy, en esencia, tengo un pasivo que es la obligación. Un poquito complicado, leanla muchas veces. Pero en esencia, yo creo que es más fácil verlo del pasivo.
Voy a releer un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios a mis acciones y que sea no derivado. ¿Y por qué no es derivado? Porque la cantidad es variable. ¿Ok? Si la cantidad fuera fija sería derivado. Pero como la cantidad es variable, entonces un no derivado. O que sí sea un derivado, pero que no esté asociado a mis títulos de patrimonio. Y finalmente nos va a decir que un instrumento de patrimonio, en general, la gran definición es, recuerden que cómo define el marco conceptual patrimonio, la diferencia entre activos y pasivos. Aquí lo que va a decir es que un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de la entidad después de deducir todos los pasivos. O sea, igual, activos menos pasivos. Pero esta participación residual muchas veces termina aplicándose como por ejemplo en un contexto de liquidación. Estamos liquidando la empresa, a usted de lo que quede le repartimos. Entonces eso sería una participación residual. De lo que quede le repartimos. Vamos a brincarnos por acá. Habla un poco aquí de opciones de ventas, un instrumento de opción de venta. Básicamente tenía un dibujito, una PPT por acá. Vamos a proyectarla. Ok, asumamos, vamos a explicar qué es una opción. Lo primero es, existen contratos mercantiles donde ambas partes se comprometen. Si ambas partes están comprometidas, no es una opción, porque ninguno de los dos tiene una opción futura de actuar. Ya los dos se comprometieron. Luego hay contratos donde los dos tienen la opción, pero termina siendo más como que una promesa entre las partes, pero no es un contrato en sí. O sea, no crea obligaciones, simplemente ambos manifestamos ciertas intenciones. Eso tampoco es una opción. Una opción tiene que ser un contrato que le deje un derecho facultativo. ¿Qué significa facultativo? Lo ejerzo si me da la gana. Que deje un derecho facultativo en una de las partes, pero que en la otra parte sí es una obligación. Entonces imaginémonos que hay una persona, hay una empresa y hay un contrato. Este contrato sería una opción de venta si, por ejemplo, a discreción de la empresa, yo le puedo vender algo a este individuo. ¿Ok? Eso sería una opción de venta. Lo obligo a que me compre. Es decir, tengo la opción de venderle. Un contrato de opción de compra es un contrato que obliga, igual lo tiene la empresa, obliga al individuo a que me venda algo. Puede ser un commodity, una acción, una tasa, lo que fuera. Pero él, cuando yo activo la opción, check, está obligado a vendérmelo. ¿Ok? Ahora, los contratos no solo tienen las empresas, muchas veces también las tienen las personas. Puede ser que la persona tiene un contrato de opción de compra, ¿qué sería? Un contrato de opción de compra que implicaría que la empresa le vende. O sea, cuando yo tengo opción de compra, tengo la facultad de comprar. O podría tener un contrato de opción de venta, donde más bien yo tengo la facultad de venderle a la empresa y la empresa tendrá la obligación de comprarme. Entonces, en general, eso termina siendo un contrato con opción de venta y opción de compra. Vamos a caminar un poquito, vamos a seguir caminando por acá. Estos párrafos no son tan importantes. Llegan a partir del párrafo 15. Vamos a diferenciar entre pasivos, entre patrimonio y entre pasivos y patrimonio. El párrafo 15 es muy importante. Básicamente lo que nos dice es que la clasificación se hará de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual. Entonces, ven, hay un acuerdo contractual, pero la clasificación tiene que ser en función de la esencia, no en función de la forma. Lo que ya hablamos desde el inicio. Vamos a seguir caminando. Vamos a llegar al párrafo 16. Voy a subrayarlo primero. Ok, vamos con el párrafo 16. El párrafo 16 es importante porque nos dice cuándo algo es patrimonio. Ya tenemos las definiciones de activo, ya tenemos las definiciones de pasivo y tenemos una definición muy escueta de patrimonio. Entonces, ¿cuándo algo sí es patrimonio? Entonces dice que un instrumento de patrimonio lo es si y solo si cumple estas condiciones. 1. El instrumento no incorpora una obligación contractual de entregar efectivo o hacer un intercambio en condiciones desfavorables.
Ya lo de siempre, digamos. Porque si las trajera, si hubiera una obligación contractual, cumple con la definición de pasivo. Es muy obvio. Para que sea patrimonio no puede ser pasivo. Luego llega la segunda parte. El instrumento será o podrá ser liquidado con instrumentos de patrimonio propios del emisor. Y uno, que no, que sea un instrumento igual, no derivado, y que no incluye ninguna obligación contractual para entregar una cantidad variable de los instrumentos. Es decir, vamos a ver, porque esto es difícil de entender cuando uno no lo ha visto o a veces no piensa de manera malévola. Hay veces que las empresas firman un contrato que dice, Mae, deme, amigo, deme $100,000 o 1,000,000, lo que sea. Y yo, en algún momento puede ser que le entregue acciones. Pero absurdo, ¿quién firma un contrato así? Pero pasa, en la realidad sucede. Ese contrato dice, en algún momento, a discreción mía, yo le voy a dar acciones. Como tiene esa condición de que es a discreción mía, yo le voy a dar acciones, entonces sería un no derivado y vamos a dar una cantidad variable de acciones, porque va en función del $1,000,000. ¿Ok? Es una posibilidad. Y como no existe una obligación contractual, no es pasivo, básicamente. La otra opción es que sí son derivados y que yo le voy a dar una cantidad fija de instrumentos de patrimonio míos, propios de la entidad. Recuerden que la definición de pasivo era un derivado asociado a otra cosa distinta que instrumentos de patrimonio de la entidad. Aquí sí está asociado a los instrumentos de patrimonio de la entidad e incluyen casos como las opciones de acciones, opciones de compra para acciones. Recuerden, opción de compra es el tenedor puede exigir que yo le venda las acciones. Esos amigos también califican como instrumentos de patrimonio, en este caso. Finalmente, entonces vamos a ver, patrimonio sería un título que no establece obligaciones contractuales de entregarle nada, o que sí establece una obligación contractual y esa obligación contractual es un derivado sobre mis propios instrumentos de patrimonio. ¿Ok? Si cualquier cosa, haga pausa acá, léalo 5 veces, escuche esta explicación varias veces, es compleja, yo lo sé, pero bueno, voy a continuar. Cualquier cosa, repite. Hay casos excepcionales donde un pasivo financiero puede ser contabilizado como un instrumento de patrimonio. Esos casos están escritos en los párrafos 16A al 16D y tienen que cumplirse de manera simultánea en parejitas. 16A y 16B en simultáneo o 16C y 16D en simultáneo. No los 4 en simultáneo, sino alguna de las dos parejas. En esos casos, ese pasivo financiero sí se puede clasificar como patrimonio. Es un caso excepcionalísimo, digamos. Ok, vamos con el párrafo 17, que está asociado a esta cuestión de la obligación contractual o la inexistencia. Básicamente todo esto es, si no hay una obligación, es patrimonio. Si existe obligación, es pasivo. Puede ser... Ok, aquí explico un poco de que por qué, digamos, puede ser que hay un tenedor de una acción preferente, claramente va a tener derecho a recibir dividendos y puede ser que la práctica sea que siempre reparte dividendos, pero la distribución de los dividendos es discrecional de la empresa en ese caso. Entonces, como se mantiene la discrecionalidad, la parte de los dividendos sigue siendo patrimonio. ¿Ok? Es decir, no existe una obligación de entregar dividendos y por tanto la cuestión es un instrumento de patrimonio. Párrafo 18 nos cuenta un poquito, nos reafirma más lo que ya hemos venido hablando, de que hay veces que la forma legal y la esencia no coinciden, y pone un ejemplo, una acción preferente. Uno entiende acción siempre como por patrimonio, pero no. Una acción preferente será un pasivo financiero si el emisor está obligado a reembolsarla en una fecha cierta o determinable. O sea, si hay que pagarla, pues en esencia es un pasivo porque usted tiene que pagar, por más que diga acción, digamos. Eso es básicamente lo que dice. Vamos a ir caminando un poquito por la norma. Aquí, básicamente, esta es una frase importantísima. Si no se tiene un derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo,
entonces el instrumento cumple con la definición de pasivo financiero. Incluso a que esté condicionada a algún tipo de capacidad, algún tipo de desempeño financiero, no importa. Si usted no puede evitarse la obligación de pagar, es un pasivo financiero. Quería destacar este ejemplo que viene aquí en el párrafo 21. Es algo que ya hemos hablado de manera reiterada. En la definición de pasivo dice que un instrumento no derivado de entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio es un pasivo. Si existe la obligación, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que dice es que el hecho de que usted vaya a pagar con instrumentos de patrimonio propio no lo convierte en patrimonio, sino que en ese caso en que usted termine pagando una cantidad que varía en forma tal que el valor razonable de los instrumentos de patrimonio propios sea igual al importe del derecho, obligación o contractual a pagar, bueno, en ese caso es un pasivo, básicamente, que es lo que ya hemos hablado. Párrafo 21 es un ejemplo, básicamente. Que okay, nos trasladamos al párrafo 28. Vamos casi que a terminar por acá. Al menos la parte de la norma. Habla sobre instrumentos financieros compuestos. En mi opinión, la de Fabián Ramírez, cuando se emite un instrumento financiero complejo, no compuesto, complejo, yo siempre parto de la premisa de que es un instrumento financiero compuesto, hasta que se me demuestre lo contrario. Básicamente, ¿qué es un instrumento financiero compuesto? Es un instrumento financiero que tiene componentes de deuda, o sea, tiene componentes que implican obligaciones y componentes que implican participaciones residuales. Por lo general, cuando se estructura una acción que no, es redimible a discreción del emisor, pero que tiene obligación de pagar dividendos, bueno, tiene una participación residual, que es eso de que no hay obligación de redención, pero tiene una parte de obligación que es la entrega de dividendos. Esa parte sería pasivo, la otra patrimonio. Y hay que hacer el cálculo, digamos, a veces la matemática que todo era pasivo, pero bueno. Básicamente es eso, es un instrumento que por las características, algunas apuntan a patrimonio y otras apuntan a pasivo. Ya vamos a ver cómo se contabiliza. Pero bueno, básicamente aquí pone un ejemplo que sería lo más común, es un bono que sea convertible, es decir, un bono que es un pago inicial a cambio de unos intereses, cupones en fechas fijas y un pago final del bono. Y el hecho de que sea convertible, digamos, lo que significa es que eventualmente yo tengo la opción de intercambiar ese bono por una cantidad variable de instrumentos de patrimonio del emisor. En esa situación, yo tendría el pasivo financiero asociado al bono y al mismo tiempo tendría una opción de compra sobre mis instrumentos de patrimonio, mis acciones ordinarias, que es lo que dice acá. Por tanto, hay un componente de deuda y un componente de patrimonio. Algo importante dice que aun la clasificación inicial no va a variar. Ya lo que se dijo al inicio, eso es, muchachos, acá se rompió una taza, cada quien para su casa. Aunque las probabilidades cambien subsecuentemente, se mantiene. Y finalmente el párrafo 31 dice cómo se contabilizan. Básicamente lo que dice y nos recuerda es que un instrumento de patrimonio es un instrumento que da una participación residual. Entonces, cuando yo emito el título, recibo posiblemente activos, digamos, no emitiría a lo tonto, emito por activos. Lo que yo recibo tiene un valor razonable, que son los valores razonables de los activos. Yo debería calcular el valor razonable del pasivo financiero que estoy emitiendo y la diferencia, o sea, lo que excede el activo recibido versus el pasivo entregado, debería de ser el patrimonio, que puede ser negativo, pero bueno, en teoría. Eso es en esencia lo que habla de instrumentos financieros compuestos. Vamos a bajar un poco más. Aquí tengo párrafo 42. Ya cambiamos completamente el tema. Vamos a hablar del tema de compensaciones. Básicamente siempre hemos hablado desde, creo que es el párrafo 31 en IQ1, párrafo 33, que dice que en la contabilidad no se compensa menos que en alguna norma lo permita. Bueno, esta no es que solo lo permite, es que esta lo requiere. ¿Ok? Aquí dice se presentará
se compensará y el importe neto se presentará. ¿Ok? Esta forma verbal, compensará, vamos a verlo un segundo en inglés. Ok, esta es la norma en inglés. Offsetting es compensación. Y vean que lo que dice es shall be offset. Ok, es shall implica obligación. Ok, entonces aquí cuando dice se compensará, no es una opción, muchachos, es una obligación de compensar cuando se cumplan. Cuando se cumplan y solo cuando se cumplan las siguientes condiciones. Pero aquí no dice sí y solo sí, no dice cuándo y solo cuándo, que implica obligación. Y vamos a verlo aquí en el inglés. Dice when and only when. No dice if and only if. Dice when and only when. Que eso cambia la perspectiva. Uno, se tenga el derecho. Y dos, se tenga la intención. Si yo tengo el derecho, o a las partes tenemos el derecho y ahí tenemos la intención, se compensa. Eso sí, la norma deja aquí establecido que hay que evaluar primero si era un tema de una transferencia de un activo financiero. De acuerdo al capítulo 3, ven que aquí se refiere al párrafo 3.2.22. En el capítulo 3 de la NIF 9 habla sobre las transferencias y los motivos para baja de activos o no. Si la transacción tuvo que pasar por ese filtro de baja de activos financieros y la conclusión es que no da lugar a la baja del activo financiero, sino que tiene que mantenerse el activo y surgir el pasivo. Eso lo verán en NIF 9, muchachos. No estamos para esto. No se puede compensar. ¿Ok? Tiene que ser una transacción que no cumpla los requisitos. Perdón. Más bien es. Perdón. La transacción que no cumpla los requisitos de baja en cuenta, no. La entidad no compensará el activo transferido y con el pasivo asociado. ¿Ok? Entonces, cuando usted le haya tenido que aplicar capítulo 3 de NIF 9 a la transacción, y el resultado sea que se mantiene el activo, o sea, no sea de baja en cuentas, y que se mantiene el pasivo que se crea, no puede venir y aplicar párrafo 42 de NIC 32 para compensar. ¿Ok? Listo, vamos a pasar a otros párrafitos interesantes. ¿Ok? Quería que repasáramos párrafo GA11. ¿Qué significa GA? Estamos en la guía de aplicación, pero es GA, la G de guía y la A de aplicación. La completa. El GA11 nos habla un poquito de los gastos pagados por anticipado, donde lo que voy a recibir es un bien o un servicio, o los ingresos diferidos, donde mi obligación es entregar un bien o un servicio. En esos casos dice que no son instrumentos financieros, puesto que el derecho que tengo no es de recibir un instrumento financiero, entonces no cumple con la definición. Igual la obligación que tengo no es de entregar un instrumento financiero, ni efectivo, ni nada. Entonces tampoco cumple con la definición de pasivo financiero. Igual las obligaciones de garantías, las garantías de reponer un activo. Cuando yo tengo que reponerle el activo, reemplazárselo, igual no hay una obligación de entregar un instrumento financiero. Y por tanto tampoco son instrumentos financieros. Igual el GA2 es interesante porque nos habla de que hay activos y pasivos que no tienen un origen contractual y nos dice, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. ¿Por qué no es un instrumento financiero? Porque no tiene origen contractual. Viene de la ley, el gobierno en su potestad de Estado, en su potestad de imperio, establece impuestos. Y dice impuestos no voluntarios. Entonces, y no es voluntario, no es un contrato. Entonces, por eso no cumplen con la definición de activos y pasivos. Vamos a seguir. En el otro video que les menciono hablamos un poquito del tema de los derivados y cómo incluso algunos instrumentos que no son instrumentos financieros los terminamos aceptando y tratando como instrumentos financieros por la forma en que se liquidan. Y finalmente quería tratar los párrafos GA25 y GA26 que hablan de preferentes y suelen ser de utilidad. Básicamente nos presenta el ejemplo de que una preferente que tiene una fecha de redención, o sea, voy a devolver la plata en una fecha cierta futura. Bueno, eso es más un pasivo, ya lo hemos hablado muchas veces. Aquí menciona de que puede ser que haya incapacidad financiera de hacer esa redención. Bueno, no importa, eso no niega la existencia de la obligación y por tanto el pasivo financiero se mantiene.
Vamos a leer el GA26. El GA26, vamos a leerlo del todo, línea a línea. Dice: cuando las acciones preferentes no sean rescatables, es decir, esta discreción de la empresa si las paga o no, o incluso nunca las va a devolver, su clasificación adecuada se determinará en función de los demás derechos que ellas incorporan. Dicha clasificación se basará en una evaluación de la esencia de los acuerdos contractuales, en las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio. Eso es súper importante, por algo lo tengo señalado. Cuando las distribuciones a favor de los tenedores de las acciones preferentes tengan o no derechos acumulativos, queden a discreción del emisor, las acciones son instrumentos de patrimonio. ¿Qué es esto de derechos acumulativos? A veces las preferentes emiten prometiendo un dividendo, pero digamos un 4% sobre el valor de la acción. Todos los años voy a pagar dividendos de un 4%, pero queda a discreción mío decretarlos o no. Acumulativos es que aunque no lo decrete, me lo suma para el futuro. Cuando sí decrete, me los tiene que pagar. La próxima vez que decrete, ellos tienen un orden de prelación, o sea, primero se pagan ellos y después los dividendos de las otras acciones que vendrían siendo las comunes. Eso es acumulativo. No acumulativo significa que si no lo decreto ese año, lo perdí. Eso es básicamente. Pero aquí básicamente dice, sean acumulativos o no, no nos importa. Si está a discreción del emisor, es patrimonio. Y dice que esa clasificación no se va a ver afectada por cosas como un historial de distribuciones efectivamente realizadas. El hecho de que yo siempre pague no altera que esa discreción mía. Entonces, patrimonio. La intención de hacer las distribuciones en el futuro. Yo le prometo a mi inversor que le voy a pagar. Tengo la intención. No importa, como esa discreción mía es patrimonio. Un posible impacto negativo de la ausencia de distribuciones sobre el precio de las acciones ordinarias del emisor. Básicamente, si en bolsa yo no pago dividendos, va a afectar a las ordinarias. No importa, aunque las preferentes sean prelación y demás, no, eso que casi que me fuerza sí o sí a pagar los dividendos de las preferentes, no lo convierte en obligación, porque sigue estando a discreción mía. Yo soy el que decido si mantengo el precio de la acción bonito o lo comprometo. El importe de las reservas no importa. Las expectativas que tenga el emisor sobre una pérdida o ganancia en el periodo, la expectativa no importa. O sea, si yo espero que sí voy a ganar, no importa, voy a destruir, no importa. Como esa discreción es patrimonio. La posibilidad o imposibilidad del emisor para influir en el resultado del periodo, igual no importa. O sea, en general, esto es, si está discreción mía, pues no, ya murió la flor, muchachos. Si les dejo la advertencia, si las distribuciones son obligatorias y la redención del título es a discreción, hay un instrumento compuesto, e igual a viceversa. Si la redención es obligatoria, las distribuciones es discrecional, igual hay un instrumento compuesto, una parte patrimonio, otra parte de pasivo. Bueno, básicamente eso, muchachos, nos tomó unos casi 40 minutos exponer los párrafos principales de la norma. Es una norma muy densa, es compleja. Hay que conocer bastante términos financieros y demás, pero bueno, espero que el video y la guía haya sido de utilidad y que todos la puedan sacar el máximo provecho. Muchas gracias.